El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 28 minutos. Seguimos. ¿Cuál es el valor en la práctica que tienen o que deben tener o cómo debemos valorar el testimonio anticipado de Daniel Mendoza, de su ex asesor Giancarlo Benavides, del señor Franklin Cedeño, creo que le dicen a él el banquero? Estos testimonios anticipados presentados ante la Corte Nacional de Justicia, que insisto, a mí al menos, yo no he perdido la capacidad de asombro, a mí sí me espeluznaron esos testimonios, me espeluznaron. Y digo, yo decía en mi cuenta Twitter y también lo decía ayer en este espacio, en otras condiciones o en otra coyuntura, esto hubiese sido un mega escándalo de proporciones. No es el caso de la coyuntura. Pero digo, todo lo que dijo Daniel Mendoza, ¿cómo podría reconfigurar la intención de enjuiciar políticamente a la ministra de Gobierno? Recordando a la audiencia que en enero, 3 legisladores, Amapola Naranjo, Roberto Gómez Alcíbar y Lourdes Cuesta, presentaron un pedido de juicio político que recién se calificó el 12 de septiembre. Que fue calificado por el CAL, pero que extrañamente todavía no ha sido remitido ese proceso a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero le quiero preguntar a Lourdes Cuesta, que es una de las interpelantes, si es que el testimonio de Daniel Mendoza de alguna manera modifica o agrava la situación política de la ministra. Asambleísta Cuesta, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. A usted por la gentileza. Me pregunta qué valor se le deben dar a los testimonios. Si hacemos una analogía, pues podría ser el mismo valor que se le da al testimonio de Pamela Martínez o de Concienzao Santos, ¿no? A mí me llama mucho la atención realmente lo que sucede, porque estamos hablando de una investigación de la Fiscalía, estamos hablando de testimonios, estamos hablando de testigos protegidos, estamos hablando de cooperadores eficaces, tal y como manda la ley. Pero resulta que el doble rasero que existe en este país, porque no hay otra palabra, tacha de delincuentes a los señores. Bueno, sí, pueden ser delincuentes seguramente, nadie pone en tela de duda, ¿no? Y han aceptado sus culpas, han aceptado estar en un entramado de corrupción, pero que por el hecho de estar prófugos, presos, investigados, su testimonio ya no tiene validez. Entonces deberíamos borrar la figura del cooperador eficaz del Código Integral Penal nomás, pues, si no sirve para nada. Normalmente las investigaciones que se hacen, los juicios que se llevan es con testimonios, si quiere llamarlo de alguna manera, incluso los soplones, pero no, aquí no. Aquí hay una figura que mencionan todos los involucrados, se mencionan en varias instancias, pero nadie puede decir nada, nadie la toca, llama la atención. Y Fabricio, usted mencionaba una solicitud de juicio político presentada en enero. ¿Recuerda usted que el año pasado hubo otra solicitud de juicio político? Claro, la que fue archivada el 12 de diciembre por la Comisión de Fiscalización. Y si es que se revisan esos testimonios, se menciona ese juicio político. Claro, supuestamente se menciona que supuestamente ese juicio político o la decisión de ese juicio político o de la decisión de ese juicio político dependía la designación de un gobernador o el reparto de otros cargos públicos. A mí también me ha sorprendido. Yo le entrevisté en mi programa digital de la tarde anteayer al asambleísta Jimmy Candel porque él votó a favor del archivo de ese juicio político y le pregunté si tenían idea de que se estaba negociando la gobernación de la provincia de Manabí, como dijeron en estos testimonios anticipados. Él obviamente lo negó, pero hay una serie de coincidencias, ¿no? A las 3 de la tarde de ese 12 de diciembre se archiva, se vota por el archivo de ese pedido de juicio político y en la noche se designa nuevo gobernador de Manabí, asambleísta. Y no solo eso, Fabricio, sino que también hay una declaración, me parece que es de Calderón, en donde dice cuántos cheques se habían cobrado, los montos por los cuales estaban girados esos cheques, y que hubo una parte que estaba designado justamente para este tema del juicio político, que él ya no sabe si se llegaron o no a cobrar. Textualmente dice, supe que ese dinero iba a ser para un juicio político a María Paula Romo, pero desconozco si se usó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Insisto, siempre que se tocan este tipo de temas del reparto, se tocan este tipo de temas de
de las cuotas políticas y demás, sale el mismo nombre, se menciona el mismo nombre, pero aquí es como que nada hubiera pasado. Realmente, ¿qué le puedo decir? Si usted me pregunta qué validez tienen los testimonios, pues para mí el mismo que de Santos, de Concienzado Santos y el de Pamela Martínez. Eso nadie puso en tela de duda. Todos con antorchas, por supuesto. Claro, pero hay una máxima, digo, que aplica en el derecho, ¿no? Que yo la vi, es una frase que se me quedó de una película que a mí me gusta, que es Día de Entrenamiento con Denzel Washington. En esa película decían, no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Yo utilicé esa máxima también para el caso de Brecht, para el caso Sobornos, también la podría utilizar para este momento. No es lo que se dice o se sabe, sino lo que se puede probar, y hay que probar las cosas, asambleísta. En derecho termina siendo así, pero usted bueno, es abogada. Fabricio, en este caso, hay una investigación en la Fiscalía, quienes son los llamados de este momento a investigar, tienen las herramientas, tienen las normas, a investigar realmente y a conseguir todas las pruebas necesarias dentro de esta investigación. En el caso de la Asamblea Nacional, el tema, usted sabe, es político. Un juicio político no es lo mismo que un juicio penal. En un juicio político, lo que se hace es demostrar el incumplimiento de funciones o que se hubiese trabajado o que se hubiese actuado sin estar apegado a la ley. Eso es lo que se hace en los juicios políticos. En un juicio político usted lo que puede hacer es remitir el expediente a Fiscalía para ver si es que Fiscalía en algún momento actúa. Sin embargo, aquí, como digo, es la justicia ordinaria quien tiene que investigar, quien tiene que conseguir las pruebas, quien tiene que dar la validez del caso a estos testimonios y seguramente con participación de la UAFE, entre otros, que podrán determinar si es que esos valores fueron entregados, a quién fueron entregados, cómo fueron entregados, se cobraron esos cheques, se depositaron en cuentas, entre otras cosas. Ahora, el juicio político que ustedes presentaron, el pedido de juicio político que ustedes presentaron era por unas causales. Entiendo que esas causales son las de los hechos de octubre, que además estamos a puertas ya estamos a un año, estamos a 1 de octubre, estamos a un año de aquellos hechos de octubre del año pasado tras la expedición del decreto 883 sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles. A mí me parece que ya termina siendo extemporáneo. Ayer le entrevisté a su colega, el asambleísta Héctor Muñoz, y él decía, bueno, habría que analizar si en derecho, no sé si se puede hacer, si en derecho procedería a emitir un alcance para poder actualizar la causal de juicio político, o eso no se puede, o habría que presentar otro juicio político. Porque digo, en estas instancias, me parece, insisto, y es apenas una opinión de quien le habla y se le ha trasladado a usted, asambleísta Cuesta, me parece que lo de octubre ya termina siendo extemporáneo y que lo de hoy, el juicio político de hoy, debería estar marcado por estas investigaciones a partir de la instrucción fiscal que abrió la Fiscalía sobre el tema del Hospital Básico de Pedernales y las presunciones del supuesto reparto de cargos públicos. Por supuesto, Fabricio, y le comento, no es solamente su opinión, también es mi opinión, sin que diga que sea extemporáneo, sí suena extemporáneo. Ha pasado un año, y si es que vemos todo lo que ha sucedido durante este año, incluso la ciudadanía ya ni se acuerda mucho de octubre. Realmente, un año después que se califique un juicio político por hechos que se dieron el año anterior, efectivamente suena extemporáneo. El Ecuador ha vivido temas tan graves de marzo a la fecha que lo de octubre se ve no solamente hace un año, sino mucho más lejano, cuando hubo, por supuesto, graves afecciones, ¿no? Se presenta un alcance, claro que se presenta un alcance, y Roberto Gómez está presentando ya otra solicitud de juicio político a más del alcance que se presentó. Y esto fue presentado, por supuesto, una vez que tuvo conocimiento el CAL, pero vaya usted a saber por qué todavía esa solicitud no se pone en conocimiento de la Comisión de Fiscalización. Ellos en este momento están tratando y manejando el tema del Consejo de Participación Ciudadana, pero no ha llegado a su conocimiento todavía la otra solicitud. ¿Y ahí qué correspondería hacer ahí? Otra vez, cruzarnos de brazos a esperar que el presidente de la Asamblea tenga a bien enviar la documentación, lo cual llama la atención. Mire, han pasado 9 meses desde la presentación de una solicitud de juicio político a que se ponga en conocimiento del CAL. Imagínense, 9 meses. ¿Cuánto tiempo más se tendrá que esperar? Por supuesto, estos son vacíos que existen en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se están arreglando en la reforma que existe ahora, pero no puede depender de la voluntad política o de las presiones políticas que pueda tener quien está a cargo de la Asamblea Nacional
para que los procedimientos y los procesos se den. Claro, ¿quién tiene la culpa? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no fiscaliza, la Asamblea Nacional no trabaja, la Asamblea Nacional está en todo este enredo, la Asamblea, no, la Asamblea quiere trabajar. Hay asambleístas que queremos trabajar, hay asambleístas que ejercemos nuestra facultad fiscalizadora, pero que sin embargo, por este tipo de procedimientos o procesos, no se llega a buen puerto. Entonces, claro, por otro lado va a llegar a una comisión de fiscalización que tiene una mayoría de gobierno. Entonces también habrá que ver qué es lo que sucede ahí. Hay que estar mucho ojo con lo que vaya a suceder. ¿A usted no le satisfizo esta reorganización de la Comisión de Fiscalización? O sea, uno pensaría que la reorganización como que aparece un poco más democrática que la comisión anterior, que además la Comisión de Fiscalización anterior, con todos estos hechos que han ocurrido en los últimos meses, terminó siendo impresentable. Yo discutí un poquito el tema jurídico, porque soy de los que cree que la Asamblea no podía reestructurar la comisión en la mitad del periodo, pero había una cuestión política y esa comisión era impresentable. Esta nueva comisión no termina siendo más democrática. Mire, Fabricio, yo voté, por supuesto, a favor de la reestructuración de esa comisión. Yo creo que legalmente podía hacérselo. La Comisión de Fiscalización tiene una característica especial, si le vemos incluso en la ley orgánica de la función legislativa, se habla por separado de la Comisión Permanente de Fiscalización. En un artículo distinto están las 12 comisiones especializadas y permanentes, entonces tienen un tratamiento distinto, por supuesto. Ahora, yo voté a favor de la reestructuración de la comisión. Sin embargo, lamento que no esté un representante de los independientes en esa comisión. Independientes somos muchísimos de este momento en la Asamblea Nacional. Creo que casi podríamos formar un bloque. Pero están los del BIN y los del BADI, pues. Lamentablemente, y aquí yo creo, Fabricio, sin querer poner este rato ya una sentencia sobre nadie, por supuesto, yo creo que hay asambleístas que deberían excusarse este momento de la Comisión de Fiscalización para el momento que se aboque conocimiento. ¿Por qué? Porque están mencionados, porque están cuestionados. Entonces, aquí lo lógico que debería pasar es que se excusen de su participación en el proceso de juicio político precisamente porque son mencionados dentro de este entramado de la ministra cuestionada. Y el resto de la composición de la Comisión de Fiscalización, 2 de Revolución Ciudadana, 2 socialcristianos, 2 de Alianza País, 2 de Creo, 2 del BIN, 1 del BADI, yo le preguntaba, ¿no termina siendo más democrática esa distribución? Puede decirse que es más democrática si es que usted quiere poner que están ahí representantes de todas las bancadas, ¿no? O de la mayoría de bancadas. Pero también hubo el pedido de que haya representación de las fuerzas políticas, que normalmente es lo que sucede, ¿no? Tiene representantes de acuerdo a la fuerza política que se tiene dentro de la Asamblea, pero no se dio ese caso, no sucedió, y por supuesto este rato se tiene una comisión en donde podría decirse que Alianza País y aliados tienen mayoría, ¿no? Habrá que ver cómo funcionan. En estricto rigor, ¿usted cree que tiene futuro el intento de juicio político contra la ministra María Paula Romo? Fabricio, me gustaría decirle que sí, pero como usted decía hace un momento, usted dice, yo no salgo del asombro. A mí todos los días me sorprende y me asombra lo que pasa en el país. Entonces, si es que usted toma una solicitud de juicio político con las causales que están presentadas, más los alcances que se han presentado, existen todos los elementos de juicio para una destitución y censura. Olvidémonos del nombre de la señora, olvidémonos de quién es. Cualquier ministro que tiene esas causales tiene un incumplimiento de funciones y debería haber un informe para que vaya al Pleno y que el Pleno tome la decisión con sus 137 asambleístas. Pero yo no le puedo decir en este momento si tiene futuro o no por todo lo que hemos visto alrededor. Hemos visto que ha habido destituciones que se han dado por mucho menos, ¿no es cierto? Acá es constante, ese nombre es constante, sale todo el tiempo, pero como le digo, hay una suerte de solapar, una suerte de no sé. Mire, cuando yo comencé ese proceso, que no tuvo buen puerto, por supuesto, ya todos sabemos que fue archivado,
Yo recuerdo todos los ataques recibidos, porque era mentira mía, por ejemplo, el uso de bienes públicos, porque era mala fe mía, que había sido una reunión con el presidente de Venezuela. A la larga tuvieron que aceptar que sí, en efecto, se utilizó para temas personales, entonces le dieron otro tinte, que no, que la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por esos mismos hechos, por esos mismos temas de uso de bienes públicos, a cuántos otros se les ha sancionado, a cuántos otros se les ha dicho, acá no pasa nada. Insisto, me sigue sorprendiendo el doble rasero que existe. Y claro, hay una resolución incluso de la Asamblea Nacional en donde se le solicita al presidente de la República la renuncia, y fue aprobada por unanimidad, o casi por unanimidad, me parece que solamente la alterna de la asambleísta Suero se abstuvo. Y al día siguiente sale el presidente de la República a decir, doy todo mi respaldo. Lo mismo sucedió con el expresidente del directorio del IES. Cuando se le pidió la renuncia, también salió a darle todo su respaldo y hoy también está mencionado dentro de estos testimonios anticipados. Entonces, créanme que no les sabría decir si tiene futuro o no tiene futuro. Vamos a ver cómo se comportan los miembros de esa comisión. Oiga, y lo último, porque se me terminó el tiempo, pero ¿a usted cómo le sonó el haber escuchado o el haber leído en este caso que dentro de estos testimonios anticipados se reveló que al menos 5 legisladores recibieron, 5 o 6 legisladores recibieron dinero contante y sonante? Hablaban de que les califican los niños, ¿no? Así les han denominado. Ese es un testimonio, el testimonio de uno de los implicados, ¿no? No lo digo yo. Él dice que es el grupo al que denominan los niños y que a los niños repartieron $90,000 por cabeza. ¿Cómo le sonó eso a usted, asambleísta Cuesta? Es indignante, Fabricio, es indignante. Comparte la misma indignación que yo tengo y que seguramente todos los que nos están escuchando y viendo la tienen. Pero es que, Fabricio, cuando la ciudadanía dice que es la peor asamblea de la historia, que hay el 2% de aceptación, vagos, corruptos, diezmeros, sinvergüenzas, yo entiendo esa reacción porque es la misma que yo tengo. Me muero de las iras, es indignante, es frustrante, es asqueroso, perdóneme la expresión. Y claro, lamentablemente nos afecta a todos. Se habla de la asamblea, se habla de los asambleístas, y no, hay asambleístas en todas las bancadas que han cumplido con su obligación, han trabajado con transparencia, y nos vemos empañados lamentablemente por estos sinvergüenzas, porque no hay otra palabra. Y créame, aquí tiene que haber una actuación firme de la Fiscalía, porque los ciudadanos ya están hartos. ¿Qué puede pasar? En la Asamblea Nacional se sanciona, se destituye, y se van a gozar de sus $90,000, de sus 300, de sus 500, qué sé yo, en su casa. No, eso no quiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere aquí que la Fiscalía, que la justicia ordinaria actúe con transparencia y como debe actuar. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza. A usted, Fabricio, muchas Muy gracias. amable. Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, una de las interpelantes de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de un proceso político que fue calificado por el CAL, pero que todavía no ha sido enviado a la Comisión de Fiscalización y Control Político para su trámite. Veamos cuál es la respuesta, ¿no? Y cuál es la explicación.